Gracias, señor Robles, por esta presentación del plan y esta comparecencia. Ya ha explicado usted las circunstancias en las que se ha elaborado este plan y que, desde luego, quedan muy patentes en el propio plan. Ha dicho usted que es un plan de transición. A nosotros nos parece más un plan de trámite, ¿no? Y incluso esta misma comisión, pues la obligación legal que hay que cumplir. Entendemos que las circunstancias han condicionado mucho este plan y han impedido elaborarlo en condiciones óptimas, pero nos parece que tiene un perfil realmente bajo comparado con los de los años anteriores. Y bueno, tendrá que ejecutarse en algo más de 4 meses, pero peca de una inconcreción excesiva en cuanto a los objetivos. El escaso desglose presupuestario tampoco permitirá su evaluación adecuada, con lo cual no solamente estaremos faltos de esta guía este año, sino también a la hora de evaluarlo en el futuro una vez ejecutado. Nos lo tomamos, por lo tanto, así como un plan de trámite, sin que por ello vayamos a dejar de intentar hacer nuestras aportaciones para mejorarlo en la medida de lo posible. En primer lugar, en cuanto a consideraciones de carácter general, nos alegramos de que se sigan las recomendaciones del CAD. Si bien a finales del año 2011 solo un 47% de ellas se habían aplicado totalmente, es verdad que se constata en este plan un seguimiento de las recomendaciones sobre la concentración sectorial y geográfica, del que nos congratulamos, y se apunta esta concentración como tendencia estratégica, lo cual también creemos que es positivo. Sin embargo, no se puede contrastar en las dotaciones presupuestarias y pensamos que debería poder hacerse. Y también nos llama la atención, precisamente en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del CAD, la contradicción a la hora de hacerlo en el tema de ayuda bilateral o multilateral. Parece que se focaliza en la ayuda bilateral este plan, cuando en realidad el CAD recomienda lo contrario. Ya lo han señalado algunos otros portavoces, usted mismo ha hablado de ello, pero yo no he terminado de entender bien por qué, o sea, por qué en este sentido no se siguen esas recomendaciones. En cuanto al marco presupuestario, pues también en este aspecto nos parece que el plan es muy vago. Únicamente se ofrecen las cifras por el tipo de instrumento o por organismos competentes en cada caso. No hay precisión sobre el destino de la ayuda oficial al desarrollo, ni por sector ni por país, más allá de referencias vagas y definición de grandes áreas geográficas. Echamos en falta la incorporación de fichas país, tal como se hacía en el PACI 2011, de forma que se permita a los actores de la cooperación, entre ellos la propia ECID, a los países y a las poblaciones receptoras conocer en detalle los volúmenes y el destino de la ayuda oficial al desarrollo española. La disminución de la dotación presupuestaria, ya se ha comentado sobradamente en esta comisión, es continuación de la iniciada el año pasado, pero con un descenso mucho mayor. Se echa en falta no ya una explicación del porqué de los recortes, de lo que ya estamos todos informados, sino de cómo se ha distribuido ese recorte, una justificación de la distribución de esos recortes. Para saber, por ejemplo, qué tipo de recortes se van a realizar en los organismos multilaterales de desarrollo, en los organismos financieros multilaterales de desarrollo. Deberían tenerse en cuenta en este ámbito, pensamos, las evaluaciones de eficiencia y eficacia de cada uno de estos organismos para, con ellas, fijar criterios rigurosos de selección. En este marco no sabemos si se ha preguntado al Gobierno por el impacto de estos recortes en las poblaciones receptoras y si tiene previsto proponer medidas sustitutivas en coordinación con el resto de los donantes, con el CAD, por ejemplo. Y en cuanto a la coordinación, la complementariedad y las nuevas alianzas con los actores de desarrollo, estamos básicamente de acuerdo con el contenido que se intuye en la propuesta, pero de nuevo nos parece que falta concreción. Por ejemplo, nos gustaría saber qué supone y cómo va a realizarse la cooperación descentralizada, qué instrumentos se prevén para que todos los actores españoles compartan la información sobre sus actividades, o cómo se pretende reforzar la coordinación y la complementariedad en el sentido más amplio. Cuando se habla de actores no estatales, y en el caso de las ONGs,
Nos congratulamos de la decisión de mantener los compromisos plurianuales de la ECID. Sin embargo, también se apuntan una serie de intenciones que nos parecen muy loables, como nuevos modelos de financiación, creación de alianzas incluyentes, búsqueda de nuevos nichos de colaboración o simplificación de los procesos administrativos. Pero todo ello se queda en una declaración de intenciones, no se especifica cómo van a realizarse y, de nuevo, falta concreción. Y algo parecido observamos también en lo que respecta al sector privado empresarial, llamado a desempeñar un papel cada vez mayor en este ámbito, pero, sin embargo, el documento se limita a enunciar 5 principios de colaboración, también excesivamente generalistas y voluntaristas, sin ningún caso concreto para este año. Y, por último, aunque para nosotros es uno de los asuntos más importantes, ya han hecho referencia también a ello otros portavoces, está el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas. Pensamos que en todo lo relativo al gasto público y máxime cuando éste se ejecuta fuera de nuestras fronteras y en colaboración con una multitud de agentes, la transparencia en la ejecución y la rendición de cuentas es fundamental para legitimar ese gasto, y más en estos momentos de restricción generales. Nos alegramos de esas 3 medidas que se enuncian en el PACI: la implantación de un nuevo sistema de cómputo de la AOD, la publicación de los flujos de ayuda no oficial y los avances en transparencia. Sin embargo, tenemos muchas más medidas más ambiciosas y de mayor calado que aportaremos en la elaboración de las recomendaciones. La señora Lozano pues ha dicho lo mismo que, bueno, no es que ha dicho el mismo línea conductor en cuanto a trámite, no trámite, tránsito. Yo creo haberle contestado esa cuestión. No hemos querido en ningún caso, insisto, que esto tuviera un perfil bajo, sino que responde a lo que le he explicado, el compromiso. Y esa es un poco la idea. Yo le vuelvo a insistir que no hemos querido que el papel lo aguantara todo. No hemos querido decir, bueno, vamos a quedar bien, vamos a hacer un gran documento, sino hemos querido ser muy realistas y hemos querido ser realmente acordes a los tiempos que nos tocan. Y simplemente decirle un poco lo de antes, ¿no? Es decir, me gustaría que ustedes nos ayudaran en la reflexión de realmente cómo son otros modelos de otras agencias que son de alguna manera nuestro norte, nuestro referente, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo siempre ha hablado de las agencias nórdicas o de los alemanes o de los ingleses. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacen ellos, qué tipo de documentos de planificación tienen, ¿no? Es decir, yo no sé si a ustedes les parece buena o mala, por ejemplo, la cooperación holandesa, ¿no? Es decir, que hasta hace un año tenía el 1% de su PIB destinado a cooperación. Por cierto, la cooperación holandesa acaba de hacer una comunicación a la Comisión donde el año que viene va a estar en el 0,50 del PIB, o sea, ha pasado del 1% al 0,50 la cooperación holandesa. Pero, en fin, la cooperación holandesa es una cooperación que es una cooperación madura, ¿no? Bueno, pues si ustedes tienen la paciencia de mirarse el documento de la comunicación de la Agencia de Cooperación Holandesa al Parlamento holandés, les va a llevar a ustedes poquísimo tiempo. Poquísimo tiempo. Es decir, léanse ustedes por curiosidad la comunicación de la agencia holandesa al Parlamento holandés, para que vean qué tipo de programación se hace o qué tipo de comunicación se hace al Parlamento, ¿no? Pues para que tampoco nos entre el complejo, ¿no?, de lo realmente cómo somos y qué hacen los demás. En el tema de los servicios sociales básicos y estas cuestiones, pues lo que quiero decirles es que yo creo que todo este ejercicio de concentración y análisis precisamente lo que pretende es que realmente lleguemos al núcleo básico, parezca una redundancia, de lo que realmente deben ser las prioridades, al menos en este momento, de la cooperación española, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que nos podremos poner de acuerdo rápidamente y creo que hay cosas que puedes en este momento, pues en términos de otros momentos, reprogramar o cambiar los ciclos. No significa renunciar a determinados objetivos, pero cuando uno se queda con o está en los momentos claves para todo en la vida, tiene que saber qué es lo que es fundamental y qué es lo que es accesorio. Lo que es fundamental, creo con sinceridad, son aquellos sectores que ya prioriza el plan anual, porque son precisamente sectores sociales básicos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de lucha contra el hambre, todos ellos objetivos del milenio, les recuerdo a ustedes, objetivos del milenio,
Estamos hablando de empoderamiento, es decir, por lo tanto, objetivo también del milenio, porque es el tema de la educación en las niñas, es el tema de la equidad, es el género. Por lo tanto, yo creo que son básicamente cuestiones que en este momento, al menos hasta el 2015, la comunidad internacional, a través de la Agencia Internacional, está de acuerdo y, por lo tanto, no deberíamos de tener en ellos problemas. Otras cuestiones son, evidentemente, más opinables, ¿no? Pero en este momento es así. ¿Sabemos el impacto que va a tener las reducciones en la población? Pues no, no lo sabemos. No lo sabemos. Es evidente que los recursos, cuando son más limitados, pues tienen su impacto. Pero también sí sabemos que hay cuestiones que no eran necesarias, ¿no? Es decir, yo en la comisión he algunas veces criticado que en un momento precisamente como el que estamos viviendo, pues por ejemplo, se cancelara la aportación al Fondo Global del SIDA y que al mismo tiempo pues hubiera o se mantuvieran determinados proyectos y programas, es decir, que no tenían un impacto directo precisamente en la población. No sé si el Gobierno anterior, cuando decidió cancelar la aportación al Fondo Global del SIDA, hizo una estimación de cuántas personas se quedaban sin tratamiento en ese momento. Pero al mismo tiempo que se dejó de aportar al Fondo Global del SIDA, pues se mantuvieron seminarios, encuentros, se mantuvieron premios cinematográficos, se mantuvieron una serie de cuestiones que a mí me parece que en este momento no son fundamentales, ¿no? Y por lo tanto, decir, mientras que uno está diciendo estas cuestiones, tiene que saber que lo que cuesta un premio cinematográfico, un seminario, un simposium o estas cuestiones, pues evidentemente esos son recursos que podrían estar yendo a esos servicios sociales básicos que tienen un impacto, ¿no? Por lo tanto, es así. Me decían hace un momento, alguien me preguntaba si la aportación a la OIT, que no la han visto. Bueno, primero no han visto esta ni han visto ninguna, porque lo que viene son grandes líneas, ¿no? Pero probablemente ya me adelanto a decirlo, ¿no? Y créanme con sinceridad que no tengo ningún interés en entrar en litigios, ¿no? Porque yo creo que hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Pero claro, ustedes tienen muy cerca, por cierto, a alguna persona muy responsable de la anterior gestión, ¿no? Podrían ustedes preguntarles a su portavoz actual si le parece una prioridad dar una subvención a la Organización Internacional del Trabajo el día 25 de noviembre del año 2011, es decir, celebradas las elecciones con nuevo gobierno, es decir, para hacer un plan de comunicación de la OIT en España, ¿no? En España, es decir, que como todo el mundo sabe, evidentemente es un país desarrollado en la que, evidentemente, pues no sé si la prioridad en este momento de la cooperación española con recursos tan limitados, si es una prioridad realmente hacer seminarios, encuentros y diferentes difusiones frente a otras aportaciones que, preguntándome, como me preguntaba la portavoz de UPyD, el impacto. Pues hombre, yo creo que se puede medir el impacto de lo que tiene una subvención en este momento, que lo que hace es básicamente fomentar seminarios, encuentros, jornadas, difusión, o lo que es realmente una aportación realmente a una institución que hace, por ejemplo, tratamientos, o hace vacunas, o hace estas cuestiones, ¿no? Pues yo creo que esas cuestiones, intuitivamente uno se puede imaginar que tienen más impacto una aportación a la OMS, a la OPS o al Fondo Global, que no realmente en este momento. Eso, no hace falta, yo creo, ir a ningún sitio para saber lo que tiene más impacto o tiene menos impacto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es algo intuitivo, no es muy científico, si quieren ustedes, pero, en fin, a mí me parece que es fácil priorizar unas cuestiones frente a las otras, ¿no? Es decir, por tanto, esas cuestiones son así. Bueno, pues a lo mejor nos estamos equivocando, pero estamos eligiendo esa línea frente a otras líneas, ¿no?